Ahí está, súper. Ahí comenzó. Ya, perfecto, gracias. Bueno, estábamos hablando del régimen de la acción penal. La acción penal no es sino la pretensión del Estado para perseguir, investigar y sancionar las conductas constitutivas de delito. Entonces, esta acción penal, que es la titularidad de esta pretensión, el ordenamiento jurídico la clasifica en acción penal pública, acción penal privada y acción penal preinstancia particular, de conformidad al rol o a la necesidad de acción de los particulares para el ejercicio de la acción penal. La acción penal está tratada en los artículos 53 y siguientes del Código, en el título tercero, eh, y, y estos tipos, como decíamos, están establecidos en razón de a quién le corresponde el ejercicio de la titularidad de esta acción. En general se dice que la acción penal eh, recae en la sociedad toda, digamos, pero el ordenamiento jurídico ha puesto que el ejercicio de la acción penal le corresponde por regla general al Ministerio Público, sin perjuicio naturalmente, como hemos hablado, de que las partes o las víctimas, las personas afectadas por el delito, también pueden ejercerla. La pregunta es también, una vez que vamos a analizar quién es el titular de la acción penal en cada caso, contra quién se ejerce la acción penal. Y el artículo 58 del Código Procesal Penal indica que la acción penal, fuere pública o privada, no puede entablarse sino contra las personas responsables del delito. Pero, ¿qué significa contra las personas responsables del delito? Naturalmente, no podemos saber eh, con anticipación quién va a ser el responsable del delito. Entonces, en virtud del principio de inocencia, nadie es responsable del delito y nadie tiene responsabilidad penal, sino en virtud de una sentencia que así lo establezca. Entonces, en ese sentido, el código se estima como responsable o se ejerce en contra de quienes se dirige la investigación, la acción penal, y el resultado de ella naturalmente va a depender de la investigación y lo que resuelvan los tribunales. Pero, ¿cómo se ocupa este artículo 58 de la responsabilidad penal? En general, la acción penal recae sobre, y la responsabilidad penal recae sobre las personas naturales. Excepcionalmente, las personas jurídicas pueden ser responsables responsables penalmente, pero en tal caso van a responder por las personas jurídicas, las personas naturales que hayan cometido los delitos, digamos, no en representación solamente, sino actuando por las personas jurídicas. Ejemplos de ellos son las responsabilidades penales asociadas al cohecho, al soborno, también hay responsabilidades penales eh, para las personas jurídicas en materia de libre competencia, en materia ambiental, etcétera. Ahí vamos a seguir. Entonces, decíamos quién es el titular de la acción penal. El Ministerio Público ejercerá la acción penal pública, pero el ofendido por el delito y las demás personas que determina la ley también podrán ejercer igualmente la acción penal. Eso en cuanto a la titularidad. Eh, Esto cambia, ¿no? Ahí está. Y lo que decíamos previamente, contra quién se ejerce la acción penal, artículo 58, contra los responsables del delito. Lo que se quiere interpretar es que son las personas naturales las que, por regla general, son los sujetos pasivos de la acción penal. Pero ¿qué es la acción penal pública? Vamos ya al primer tipo de acción penal que reconoce el Código en su artículo 53. La acción penal pública corresponderá a la persecución de todo delito que no esté sometida a regla especial. Entonces constituye la regla general en cuanto a la persecución penal y por lo mismo todo delito que no esté sometido a regla especial tiene que ser ejercido por el Ministerio Público. El Ministerio Público es, por así decirlo, el titular residual de la acción penal pública.
y corresponderá para aquellos delitos que estén sometidos a este régimen particular. La acción penal privada exige la intervención previa de la víctima para que se pueda dar curso a la investigación y a la persecución de los delitos que estén sometidos a ese régimen. Y excepcionalmente, como dice el inciso final del artículo 53, existen ciertos delitos que exigen para su persecución una denuncia previa a la víctima. ¿Requiere querella? No, lo que se requiere es exclusivamente una denuncia que permita el inicio de la investigación y, todo el proceso penal. Ahora bien, como dice el inciso primero del artículo 53, la parte final, todos los delitos en los cuales el ofendido o víctima sea un menor de edad, se concede siempre acción penal pública, de manera tal que el Ministerio Público va a estar facultado para ejercer de oficio esta acción penal, siempre que tales delitos involucren a menores de edad. Como decíamos, la acción penal pública es la regla general, obliga a la acción del Ministerio Público cuando estén involucrados o el ofendido sea los menores de edad, y en ciertos casos, cuando haya una acción penal previa a instancia particular, por la naturaleza de los delitos asociados en los cuales existe una situación de intimidad o privacidad que requiere algún tipo de reserva, la víctima u ofendido tendrá que desarrollar algún acto procesal concreto, en este caso, ejercer al menos la denuncia ante el Ministerio Público o las policías. Decimos cuáles son los requisitos para ser sujeto pasivo de la acción penal. Son los connaturales a ser persona natural. Estar vivo, precisamente porque la muerte extingue la responsabilidad penal. Ser personalmente responsable del delito o cuasi delito. Ser imputable, obviamente es un requisito, porque si no, no se puede dar ejercicio a la persecución penal. Estar presente en el juicio y finalmente se indica que también es requisito que se hayan seguido los procedimientos previos ante juicios establecidos para juzgar penalmente a ciertas personas. Un ejemplo de ello es cuando se persigue o se pretende perseguir la responsabilidad penal de algún parlamentario o alguna autoridad, se hace exigible el desafuero de esas personas para poder ser perseguidos penalmente. Las características de la acción penal pública es necesaria por cuanto, de acuerdo a lo que dice el artículo 53, debe ser ejercida por el Ministerio Público e indivisible. No se puede ejercer respecto de ciertas personas y de otras no de manera arbitraria, digamos. Cuando se ejerce la acción penal pública, se ejerce contra todas aquellas personas que pudieran ser responsables del delito que se persigue. Es irretractable en el sentido de que una vez que se da inicio a la acción penal pública, se hace una denuncia, se hace una querella, o el Ministerio Público la ejerce de oficio, no puede retractarse sino en virtud de o ponerse término al ejercicio de la acción penal, sino en los casos calificados y regulados por la ley. El ejercicio de la acción penal pública tampoco está sujeto a caución. La acción penal pública se entiende como una manifestación del derecho a petición y por lo mismo no está condicionado a caución ni otro requisito previo. Naturalmente puede generar responsabilidad el uso arbitrario, injustificado y abusivo de la acción penal. Puede traer aparejada la responsabilidad penal para quien la ejerce si lo hace de un modo responsable, y la acción penal es prescriptible. Habíamos mencionado tangencialmente la acción penal pública previa instancia particular, y que es aquella en la que la persecución penal pública, este actuar de oficio que existe para la acción penal pública, no puede ejercerse de oficio, digamos, sin que el ofendido al delito haya denunciado el hecho de la justicia al Ministerio Público. Es el concepto y el eje es que requiere denuncia del particular. Pero, ¿qué delitos son los que se consideran o se consideran que son de acción penal previa instancia particular? Son aquellos enumerados en el artículo 54 del Código Procesal Penal
y los que estén también establecidos en otras leyes especiales. Vamos a ver brevemente qué tipos de delitos son. El 54, letra A, habla de las lesiones previstas en los artículos 399 y 494 que se refieren a las lesiones menos graves. ¿Y qué son las lesiones menos graves? Se define a contrario sensu de lo que se desprende de la definición del artículo 397 del Código Penal, y podríamos decir aquellas que produjeran al indefendido enfermedad o incapacidad menor a 30 días. Esas serían las lesiones menos graves o las lesiones leves eh, que están sometidas a este régimen especial de persecución. Otro delito asociado o que está sometido a este régimen es la violación de domicilio, la violación de secretos prevista en los artículos 231 y 247 del Código Penal, que dice relación con violación de secretos, primero por abogado, en la relación abogado-cliente, y el 247, la relación de secreto por personas que desarrollen algún título, una actividad profesional de aquellas para las cuales se requiere un título. O sea, básicamente está vinculado al delito de por violación de secretos por abogados, médicos, psicólogos y otras profesiones afines. También el delito de amenaza, previsto en el artículo 296 y el 97 del Código Penal, también está sometido a este régimen previa instancia particular en el que se requiere denuncia del ofendido o de las personas que la ley establece para el caso que el ofendido esté imposibilitado o incapacitado para formular esa denuncia. También están previstos bajo este régimen los delitos contenidos en las leyes de propiedad industrial, la comunicación fraudulenta de secretos de fábrica también, y como decíamos previamente, aquellos que la ley no señale sanción expresa. En los cuales, por ejemplo, tenemos considerado la violación, estupro y otros delitos. Te decíamos que quienes pueden denunciar o formular esta denuncia necesaria para el ejercicio de la acción penal preinstancia particular, y son aquellas personas, o sea, el artículo 54 dice que es el ofendido por el delito, y como habíamos dicho, es la víctima o aquellas personas que la ley le confiere la calidad de víctima. Hay una pregunta ahí en la lámina que dice, ¿puede el Ministerio Público ejercer o asumir algún rol en la denuncia cuando está establecido precisamente para el ofendido? Y uno tendería a decir que no, y esa es la respuesta general, efectivamente, pero, pero hay una hipótesis en que que el Ministerio Público sí podría llevar adelante la denuncia, y en los hechos esta acción preinstancia particular podría transformarse en casi una acción penal pública simplemente, es que en aquellos casos que el ofendido del delito se encuentre imposibilitado de ejercer la acción penal pública, y o cuando las personas que la pueden formular contra él, o sea, su cónyuge, sus hijos y aquellas personas que indica el artículo 108, también se encuentren imposibilitados de hacerlo o se encuentren implicados en el hecho mismo. Naturalmente, si es que la denuncia depende, por ejemplo, si es que el imputado sería una de las personas que establece el artículo 108, naturalmente esa persona va a tener un interés a no denunciar ese delito y ocultarlo. En esos casos el Ministerio Público está facultado para hacer la denuncia y naturalmente seguir adelante con el proceso. ¿Qué característica tiene el procedimiento en estos delitos? Solamente se diferencia de la acción penal, del procedimiento establecido para la acción penal pública, en que se requiere la denuncia previa, pues una vez formulada la denuncia, se sigue adelante con el procedimiento tal cual se establecen las normas generales relativas a los delitos de acción penal pública.
La tercer régimen de acción penal es la acción penal privada, en el cual existe un rol preponderante de la víctima. Eh, el rol de la víctima excluye cualquier participación previa, sea del Ministerio Público, de las policías o de terceros que pudiesen tener algún interés, por específicamente porque los hechos que están sometidos a este, o los delitos que están sometidos a este régimen de acción penal privada, tienen, son de tal carácter estricto o privado que requieren, digamos, una actuación formal del ofendido para poder echar a andar todo el aparataje de la persecución penal. Los delitos de acción penal privada, por ejemplo, son los previstos en el artículo 55 del Código Procesal Penal, la calumnia e injuria, la falta prevista en el artículo 496 y la provocación a duelo y los otros que ahí están referidos en la lámina. Ahora vamos a ver la renuncia a la acción penal. ¿Qué efectos tiene la renuncia a la acción penal? En cuanto al proceso, en cuanto al ofendido y en cuanto al imputado. Eh, Naturalmente habíamos visto que en sede civil los derechos son en general esencialmente disponibles y uno puede renunciar a cobrar un crédito, uno puede renunciar a hacer efectivo un contrato eh, o a perseguir la responsabilidad civil asociada a la comisión de un delito, un cuasi delito. En materia penal, como ya hemos visto, los intereses involucrados no solo son de interés privado, sino se entiende que existe un compromiso de la sociedad toda, digamos, cuando alguien comete un delito porque infringe de algún modo el marco jurídico y se ejecuta una conducta que se entiende contraria a los intereses de toda la sociedad. Y por lo mismo, el tratamiento de la renuncia en acción penal va a depender, obviamente, si es que la acción va a ser pública, la acción penal asociada al delito de que se trate es pública, privada o preinstancia particular. Eh, Además, la renuncia, si es que se hace, tiene que materializarse de modo específico según vamos a ver. Pero en cualquier caso, la acción penal pública no extingue la responsabilidad penal por renuncia del ofendido, precisamente porque el titular de la acción penal es el Ministerio Público y ello es debido a que el interés comprometido de la sociedad toda. Entonces, el rol de la víctima en ese caso no va a tener efecto alguno en relación a la responsabilidad penal, por cuanto decíamos que el compromiso, o sea, el interés comprometido es de la comunidad todo y no solo particular. Ahora bien, si se extinguen por renuncia la acción penal privada y la civil derivada de cualquier clase de delito. Naturalmente, eh, los derechos en materia civil son por regla general disponibles, entonces sí, una persona podría renunciar a la acción civil, no obstante tratarse de un delito de acción penal pública, pero la acción penal, o sea, pero la responsabilidad civil puede renunciarse. Y la acción penal privada, eh, como exige el rol activo de la víctima, también puede ser renunciado. Ahora bien, en el caso de los delitos preinstancia particular, tenemos que analizar la renuncia entendiendo que el inicio del procedimiento para los delitos de preinstancia particular requiere de la denuncia previa de la víctima. Entonces, ¿cuál es el rol de la denuncia? Naturalmente, si no se ejerce denuncia, no va a darse curso al procedimiento de los delitos de acción penal privada, de pública, preinstancia particular, porque es el requisito sine qua non, salvo que se trate de delitos cometidos contra menores. En tal caso, el no ejercicio de denuncia no puede estimarse como renuncia a la acción penal, eh, sino hasta cuando haya transcurrido el plazo de prescripción. Porque dentro del plazo de prescripción, la pasividad que haya tenido el ofendido no involucra la extinción de la responsabilidad penal.
Ahora, respecto de la renuncia a la acción penal pública, habíamos dicho que por regla general no extingue. Eso sí, el desistimiento por parte del querellante particular tiene sus efectos particulares, que es simplemente que se le impide ejercer sus derechos como querellante dentro del proceso, no obstante mantiene eh, sus derechos como interviniente en calidad de víctima. Pero el ejercicio de la acción penal, la conducción de la investigación, la proposición de prueba y el ejercicio final de una eventual acusación va a estar de cargo del Ministerio Público. El artículo 121 del Código trata los efectos del abandono, que es una especie, podríamos decir, de renuncia, y que indica que la declaración de abandono de la querella impide, naturalmente, al querellante ejercer los derechos que le confiere el Código. Y naturalmente los ejercicios o sea, los efectos relativos a la renuncia solo atañen a aquellas partes que estén involucradas en ella y no puede alcanzar la renuncia formulada por uno de los ofendidos por el delito a, a, a privar de acción de la acción que tengan otros ofendidos distintos de aquel que formula la renuncia. Esta renuncia expresa o tácita es lo que habíamos hablado previamente en relación al ejercicio de la denuncia o no, y de manera tal que si es que no se ejerce la denuncia, podría entenderse que es una renuncia tácita, pero para que extinga la responsabilidad penal en ese caso se requiere una renuncia expresa. En el caso de la acción penal privada, el solo ejercicio de la acción civil, por ejemplo, en un cuasi delito, el solo ejercicio de la acción civil extingue la responsabilidad penal porque se entiende que el ofendido únicamente ha pretendido perseguir los efectos civiles o indemnizatorios derivados de la conducta eh, respecto de la cual también podía tener acción penal. Eso respecto al régimen de la acción, a los regímenes de acción penal pública, privada y previa instancia particular. ¿Alguna pregunta al respecto? Profe, yo tengo una duda. Dígame. Es que me dijeron que, por ejemplo, en el caso de querella por injuria y calumnia, esa querella tenía que pasar primero por el Ministerio Público y que el Ministerio Público como que si la encontraba como que valía la pena, iba a juicio. ¿Es verdad eso o en realidad nada que ver? Ah, a ver, es verdad medias. Vamos a hacer algunas precisiones para responder la pregunta. Si es que usted es víctima de injuria y calumnia, ¿ya? Si es que yo hago comentario injurioso, calumnioso respecto a su persona, el Ministerio Público no va a perseguir, aunque yo lo haga en un diario públicamente, en un programa de televisión, en un programa de radio, yo hablo, doña Vicenza, bla, 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 y que esos hechos pueden ser constituidos de calumnia o injuria, el Ministerio Público no va a perseguir de oficio esa acción. ¿Por qué? Porque no es un delito que esté sometido al régimen de acción penal pública. Para que el Ministerio Público persiga ese delito y formule una investigación contra mí y eventualmente formule una acusación, es requisito que usted, doña Vicenza, presente una querella en contra de José Manuel Gallego. Solo una vez que usted presentó una querella, el Ministerio Público va a poder iniciar las gestiones de investigación y eventualmente de acusación en mi contra, en este caso en el ejemplo, por la comisión del delito. Ahora, si es que yo digo que, no sé, por ejemplo, que su prueba no fue muy buena y usted se querella por calumnia e injuria, el Ministerio Público podrá decirme, ¿sabe qué? No va a ser necesario investigar esto porque no se trata quizás de un hecho constitutivo de delito, porque la acción está prescrita y va a poder ejercer las distintas facultades que le confiere el ordenamiento como agente investigador del, como órgano investigador y persecutor penal. Pero el mérito de su acusación el Ministerio Público la evalúa conforme a las reglas generales. Lo que pasa en la acción penal privada es que las calumnias e injurias siempre requieren de su querella,
para dar inicio a la investigación. No sé si es que me explico. Sí, sí le entiendo. Tengo otra duda respecto a eso. Ya, Habla dígame. de prescripción. En ese caso, ¿de cuánto es la prescripción? En el caso de las calumnias e injurias, no estoy seguro, pero la regla general de prescripción penal es de 10 años, desde ocurrencia de los hechos. Ya, Entonces, si que yo eso. vengo a denunciar, y pasa mucho y hay una discusión sobre la prescriptibilidad de determinados tipos penales que causan tal trauma en las víctimas o los ofendidos por el delito, que ¿desde cuándo se cuenta la prescripción? ¿Desde la comisión de los hechos, por ejemplo, en un abuso sexual, por ejemplo, o desde que la víctima estuvo en condiciones eh, de representarse el hecho digamos, liberarse de la carga, digamos, psicológica eh, que supone un delito como eso? Ahora, en general, la prescripción penal, la prescripción de la responsabilidad penal es de 10 años. Ya, gracias, profe. Sí, claro. Ahí Benison, vamos a volver a la lámina anterior. ¿Ese? Benison ahí ha pedido que volviéramos a la lámina. ¿Está bien? En todo caso, esta Sí, diapositiva la vamos a gracias. subir como parte del compromiso que adquirimos desde un inicio, así que no se preocupen, así mismo con la clase. Continuamos entonces, salvo que haya alguna otra pregunta. Ya. Ahora vamos a hablar de las medidas cautelares en un inicio de modo general para después ir revisando cada una de las medidas cautelares. Probablemente usted les ha... en las noticias muchas veces se refieren a la persecución penal, los procesos, y que el imputado quedó con arraigo, quedó con prisión preventiva, se liberó de la prisión preventiva y quedó con arresto domiciliario. Esas son, ese es la relevancia que tienen las medidas cautelares. Son un instrumento dentro del procedimiento y, que tienen mucha relevancia dentro del ejercicio de la persecución penal porque pueden involucrar la privación de libertad de, del imputado, de la persona contra quien se dirige la investigación. Ahora, eh, sobre las medidas cautelares hay mucha discusión respecto probablemente ustedes lo hayan escuchado, de la puerta giratoria, de que es necesario aplicar previsión preventiva, pero pese a esta discusión sensacionalista sobre las medidas cautelares, parece relevante que ustedes tengan presente siempre al momento de analizar las medidas cautelares, que las medidas cautelares, al igual que en materia civil, tienen una naturaleza instrumental. Y al igual que en materia civil, ¿se acuerdan que nosotros habíamos visto que las medidas cautelares buscaban asegurar el resultado del juicio en materia civil? Y por lo mismo, cuando yo ejercía una acción indemnizatoria, por ejemplo, pedía que se decretara la medida cautelar o precautoria de prohibición de celebrar actos o contratos, de manera que en caso que yo obtuviese una sentencia favorable, pudiese ser efectivo la restitución, por ejemplo, de la cosa. Entonces, entre tanto, dure el procedimiento, el demandado no va a poder celebrar acto o contrato. O, por ejemplo, si yo tengo una pretensión indemnizatoria, pido que se le precautoren y se le retengan determinados dineros que existen en una cuenta corriente del demandado para que, en caso de que yo gane la demanda, eh, asegure el resultado y no me quede con una sentencia de papel, ¿no es cierto? Eso es lo que habíamos visto. Entonces, en materia civil, el principio era que las medidas cautelares eran instrumentales y se exigía naturalmente la verosimilitud del derecho que se pretendía hacer valer en juicio, porque si es que mi derecho no era verosímil, no era creíble, yo no acompañaba, ¿se acuerdan que el Código de Procedimiento Civil dice, no acompañaba
comprobantes, fundantes, o sea, que constituyen a lo menos presunción grave del derecho que se reclama, el tribunal me decía, ¿sabe qué? Su derecho parece que no es tan claro, yo no le voy a asegurar el ejercicio de su derecho mediante una medida cautelar, precisamente porque yo tengo que estar seguro, digamos, o no 100% seguro, pero al menos su derecho tiene que ser verosímil. ¿Por qué? Porque, porque el decretar una medida cautelar implicaba una restricción de índole patrimonial para el demandado. O sea, imagínense si es que en materia civil los tribunales eran estrictos, naturalmente tienen que ser doblemente estrictos en materia penal, cuando en la imposición de medidas cautelares puede involucrar la restricción de libertad del imputado. O sea, imagínense que mientras recién se investiga si es que una determinada persona, bueno, decís que se cometió un delito y si es que esta persona tuvo algún tipo de relación con la comisión de ese delito, ¿cómo voy a privar la libertad si ni siquiera, si recién estoy investigando? Entonces, hay que siempre tener presente que las medidas cautelares son instrumentales y su relevancia está, o su importancia, y por qué la establece el procedimiento, es porque muchas veces la dictación de una sentencia implica un tiempo, una demora que puede frustrar el fin del procedimiento, puede frustrar en materia civil el ejercicio de un derecho, el cobro de una deuda, y en materia penal, por ejemplo, puede frustrar la investigación, puede hacer que el imputado eh, se arranque, digamos, y pueda, y por lo mismo la medida cautelar busque prohibir la fuga de este, o que el imputado pueda realizar determinados actos que entorpezcan la investigación o que estén encaminadas, digamos, a hacer desaparecer pruebas. Entonces, siempre cuando analicemos las medidas cautelares tenemos que, y voy a ser majadero en esto, tener claro que su rol es simplemente instrumental para los fines del procedimiento. No pueden involucrar en ningún caso una condena anticipada porque el imponer una condena anticipada a través de una medida cautelar no solo gravoso para la persona que la sufre, sino nosotros tenemos que entenderlo como gravoso para la sociedad toda, desde que, eh, desde que mantener en prisión a un inocente eh, digamos, yo creo, lo peor que puede pasar del Estado de Derecho, digamos, contra un ciudadano inocente. Y si es que todos somos inocentes, si existe una presunción de inocencia, no se puede imponer un castigo sin una sentencia definitiva, debidamente fundamentada y en la que el imputado haya participado activamente, y quizá el resultado de un procedimiento en el cual el imputado haya participado activamente. Ahora, tenemos que tener claro cuál es la finalidad del procedimiento penal. La finalidad del procedimiento penal no es meter gente a la cárcel, precisamente. Al contrario, o sea, no al contrario, la finalidad del procedimiento penal es perseguir, es investigar, perseguir y sancionar las determinadas conductas que se estimen como que infringen las normas básicas de convivencia que tenemos en una sociedad. Entonces, cuando existan determinados riesgos que atenten contra el fin del procedimiento, ¿cuál es? Perseguir e imponer una sanción asociada a esta infracción a la regla, es que es susceptible o es procedente la aplicación de una medida cautelar. Entonces, habíamos visto ahí, la diapositiva indica riesgo, tiempo y hechos que puedan dificultar el ejercicio de la persecución penal y hacer efectiva la pretensión penal y el ejercicio del jus puniendi. Entonces, las medidas cautelares constituyen un instrumento para hacer frente a este riesgo de que el tiempo y determinadas acciones puedan poner en peligro el adecuado ejercicio y sanción de las conductas. Y ustedes entenderán que si es que la sanción de las conductas se hace inefectiva, naturalmente nos vemos perjudicados todos como sociedad, porque existe anomia, digamos, menos respeto a las normas, menos respeto a la,
a las reglas básicas de convivencia que existen en una sociedad. Entonces las medidas cautelares únicamente son instrumentales para la satisfacción de tales fines y no pueden constituir en ningún caso una imposición anticipada de la pena o de la sanción. Eh, el concepto de las medidas cautelares son resoluciones, naturalmente tienen que ser dictadas por un juez, no son impuestas por el Ministerio Público, no son impuestas por el querellante, son solicitadas tanto por el querellante como por el Ministerio Público al juez de garantía, quien evaluará los antecedentes y dictará una resolución que se adoptará contra el presunto responsable de la acción delictuosa y estas resoluciones que se imponen sobre contra el presunto responsable pueden limitar provisionalmente su libertad o incluso o también la disposición de sus bienes para garantizar, como habíamos dicho, de manera instrumental, los efectos penales y civiles de la sentencia. Según la finalidad que tengan, pueden ser penales o civiles. Naturalmente, las medidas cautelares penales son aquellas que tienden a garantizar la ejecución del fallo condenatorio penal. Esto es la imposición de la pena. Y las civiles tienen, obviamente, la finalidad de garantizar la ejecución del fallo condenatorio, la reparación patrimonial. Entonces, también, según su objeto, las distinguimos entre medidas cautelares personales o reales. Las personales tienen por objeto limitar el derecho a la libertad personal y las reales son aquellas que limitan la administración o disposición de bienes del imputado. Habíamos visto que en materia civil la adopción de medidas cautelares por parte del juez requería naturalmente un humo de buen derecho o la apariencia de buen derecho, que habíamos visto que eso es la verosimilitud del derecho que se reclama, y también este peligro en la demora de manera tal que la demora en la dictación de la sentencia puede causar que la sentencia que se dicte se haga ineficaz y por lo mismo corresponde asegurar su resultado. Estos mismos requisitos que hayamos visto en materia civil también tienen lugar en materia penal, pero de un modo distinto. Naturalmente, este humo de buen derecho no puede ser el mismo que se exige en materia civil, por distintas razones. En primer lugar, porque muchas veces la comisión de un delito no hace difícil que el ofendido pueda contar con antecedentes que constituyan presunción grave del derecho de reclamo. O sea, nadie tiene por escritura pública el, firmada por el presunto agresor, cometió un delito con esta fecha, es más difícil, pero aún así se exige una apariencia de buen derecho y vamos a ver lo que constituye apariencia de buen derecho para efecto de las medidas cautelares en materia penal, y también que exista un peligro de demora, peligro de retardo, no solo en la dictación de la sentencia, sino para el éxito de la persecución penal que también involucra los hechos de la investigación. O sea, no solo el juicio el que se demora, sino también la investigación se pone en peligro. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Seguimos entonces, bueno, queda poquito. Bueno, ahí vemos que las medidas las personales son aquellas que buscan o que imponen una restricción la libertad personal del imputado. ¿Y cuál es el objeto? Asegurar la realización de los fines penales del procedimiento. Ahí hagamos un poco de memoria. Las medidas cautelares pueden implicar la restricción de la libertad personal, pero o sea, únicamente cuando ellas fueran absolutamente indispensables para asegurar la realización de los fines del procedimiento penal. O sea, absolutamente indispensable para la realización de diligencias probatorias, diligencias de investigación, asegurar la presencia del imputado en el juicio oral, proteger al ofendido de repente también, porque no solo se cautela la persecución penal, la investigación, sino también los derechos de la víctima y también velar por la seguridad de la sociedad. Esos podríamos indicar que son fines del procedimiento. Pero recordemos que
toda persona tiene derecho, una de las garantías básicas del procedimiento es que toda persona tiene derecho a un juicio previo y a una única persecución, de manera tal que no puede ser condenada ni privada de libertad, sino en virtud de una sentencia fundada que sea el resultado de un procedimiento legalmente tramitado, dictado por un tribunal imparcial. Entonces, como la condena está limitada, por así decirlo, por la existencia de una sentencia, y a la vez esto, la sentencia constituye no solo un límite para la condena, sino también un fundamento de la misma, es que no puede haber pena sin juicio. Y eso, a la vez, como hemos visto, de algún modo restringe o obliga a interpretar restrictivamente la procedencia de los presupuestos que hacen, o sea, repito, me confundí. La existencia de este principio al juicio pruebo y la necesidad de una sentencia como fundamento para la pena obliga al intérprete, obliga al juez, obliga al Ministerio Público, obliga a los intervinientes a entender que no puede haber pena sin juicio. Y lo mismo, a su vez, tiene como consecuencia que los presupuestos para la procedencia de una medida cautelar deban ser interpretados de manera restringida, o sea, de manera estricta, porque yo no puedo aplicar una pena anticipadamente sin esta sentencia. Y esto naturalmente es consecuencia y se deriva del derecho a la presunción de inocencia. Pero, tal como se indicó en el informe de la Comisión de Legislación y Justicia, este principio que indica que el imputado debe ser tratado como inocente, que solo se le va a aplicar una pena en virtud de una sentencia definitiva, no elimina ni proscribe la posibilidad de aplicar medidas cautelares. Ahora bien, estas cautelares, como habíamos dicho, son excepcionales y la normativa que consagra su establecimiento debe ser interpretada de manera restrictiva. Entonces, ¿cuál es la interpretación que debemos dar para los requisitos de humo de buen derecho y el peligro en la demora? Son aquellas que están establecidas en el artículo 122 del Código de Procedimiento Penal. Es que las medidas cautelares personales, o sea, aquellas que involucran una restricción de libertad del individuo, solo podrán ser impuestas cuando sean absolutamente indispensables para asegurar la realización de estos fines del procedimiento y son esencialmente provisionales, solo van a durar mientras subsista la necesidad de su aplicación. Entonces son simplemente instrumentales, como habíamos dicho, a los fines del procedimiento y no pueden constituir una imposición anticipada de la pena. Todo ello, digamos, ¿cuáles son los fines del procedimiento? La averiguación de la verdad y la actuación de la ley penal, hacer efectiva la ley penal. Si es que se sanciona con pena de cárcel un determinado delito, es que efectivamente la actuación de la ley penal es que la persona que lo cometió efectivamente cumpla con la condena que impone la ley. Decíamos que como las medidas cautelares importan la afectación o la privación, restricción de la libertad, tienen que estar sometidas a ciertos principios. Ya habíamos visto que son excepcionales, que son provisionales, que tienen que ser interpretados de manera restrictiva, pero además hay otros principios que vamos a ver a continuación. El primero, el principio de legalidad. Las medidas cautelares las medidas cautelares personales son aquellas que están establecidas en la ley. Si bien tienen que ser decretadas por un tribunal, el tribunal está limitado a establecer solo aquellas que la ley establece y cuando el tribunal la decrete tiene que hacerlo por resolución fundada observando los requisitos que ya hemos visto, esto es que sean absolutamente indispensables para los fines del procedimiento y para asegurar la actuación, la efectividad de la ley penal. Este principio de legalidad está reconocido a nivel constitucional y también a nivel legal en el código y las disposiciones que están referidas en la diapositiva. Un segundo principio es el principio de jurisdiccionalidad, según el cual, como habíamos visto previamente, solo son decretadas por resolución fundada dictada por el tribunal competente. No pueden ser impuestas por la autoridad de gobierno, no pueden ser interpuestas por el Ministerio Público, menos pueden ser interpuestas por las partes. Entonces,
solo van a poder ser impuestas por el funcionario público expresamente facultado por la ley, que cuál es el tribunal. Existen ciertos resabios en la Constitución que facultan en determinadas situaciones muy excepcionales a determinados funcionarios públicos en cumplimiento de deberes a privar de libertad a los ciudadanos, pero son tan calificados que no corresponde, digamos, que lo estuvimos ahora. Pero el principio en general es que de juridicidad es que la restricción de libertad asociada a la aplicación de una medida cautelar solo puede ser ejercida en virtud de resolución judicial fundada. Un tercer principio, entonces, en esto, legalidad, juridicidad, jurisdiccionalidad, el principio de excepcionalidad e instrumentalidad, que ya lo vimos previamente, es únicamente cuando sean estrictamente indispensables para los fines del procedimiento. Y como son instrumentos, también son provisionales, y ese es un cuarto principio, que solo van a persistir las medidas cautelares o solo va a poder mantenerse mientras subsista la necesidad de su aplicación. Eh, porque en cuanto desaparezcan los peligros que se pretenden cautelar, cuando desaparezcan el riesgo para los fines del procedimiento que se pretende cautelar con su aplicación, estas deben también dejarse sin efecto. Naturalmente, la aplicación de las medidas cautelares está sometida al principio de proporcionalidad, de manera tal que no se pueden aplicar medidas cautelares que sean más restrictivas, más gravosas que la potencial pena que se pueda imponer asociada al delito, ¿no? O sea, si imagínense si un delito no establece privación de libertad, parece desproporcionado y totalmente irracional aplicar prisión preventiva durante la investigación de ese delito, cuando el resultado final de la investigación eh, supone naturalmente la libertad personal del individuo, quizás la aplicación de alguna multa, de algún otro tipo de sanción que no sea la restricción de libertad. No se puede naturalmente dentro del procedimiento decretar una medida restrictiva de la libertad personal de ese individuo. Creo que ya son las 9:20 y cumplimos los 50 minutos, así que si tienen alguna pregunta me la pueden hacer. Seguimos el viernes con los requisitos para la aplicación de las medidas cautelares y el análisis de las medidas cautelares en particular. Para el estudio de eso les pido que, o sea, basta ver las noticias respecto de la aplicación de prisión preventiva, aquellos organizadores de las fiestas que se han hecho tristemente célebres durante la pandemia, en los cuales el tribunal, por ejemplo, el primer sujeto que hizo una fiesta en Maipú, se decretó la prisión preventiva y luego de que no hubiera cumplimiento con el arresto domiciliario y posteriormente la Corte de Apelaciones revocó esa prisión preventiva. Pero me gustaría que hicieran una lectura de esa prensa porque son hechos contingentes, relevantes a la materia que vamos a estudiar ahora. Eso pues, ¿alguna pregunta? Profe, yo tengo una duda como administrativa. Disculpa, no sé quién eres. Ahí sí. Defensa. Hola, ¿qué tal? Hola. Mi duda es si la clase de disposiciones comunes la van a subir como al canal de YouTube que tienen, o si quedó grabada de alguna forma. Yo creo que debe haber quedado grabada y si así obviamente la vamos a subir, si es el compromiso y vamos a subir de todas maneras las diapositivas. Ah, ya. Eso. Ujú. Gracias. Eso. Eso pues, buenos días, que tengan buena semana, ánimo con esta nueva semana de confinamiento.